La gracia y la paz del Señor Jesucristo sean en cada uno de nuestros corazones. Le damos gracias al Señor que podemos estar reunidos delante de su presencia. Siempre nos reunimos con el fin mismo que está en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios hay edificar una casa a su nombre, hermanos. Amén. Nos reunimos juntos entonces con el mismo sentir del Espíritu del Señor de querer edificar una morada y una casa para la habitación del Dios Todopoderoso en nuestros corazones. Recuerde que Efesios 3 nos dice que el apóstol Pablo oraba al Señor para que para que Cristo habitara por el Espíritu en nuestros corazones, ¿cierto? Porque quería ser su hogar y quería ser su morada en nosotros, hermano. Amén. Vamos a compartir entonces algo relacionado con la edificación de la casa de Dios. Vamos a compartir algo relacionado con lo que está en el corazón de Dios en relación con su iglesia. Recuerde que el Señor, por medio de las Escrituras, nos ha mostrado qué es lo que quiere hacer con la iglesia. En las Escrituras ustedes saben que hay un tipo de interpretación que es la tipología. Y nosotros vemos que en esa tipología, una de las primeras tipologías que presenta el Señor por medio, en este caso sería de Moisés y de Adán, es Eva. Eva es una tipología de la edificación de la casa de Dios. Porque cuando el Señor dice, yo edificaré mi iglesia, equivale a cuando el Señor le dijo a Adán, y le hizo ayuda idónea. Ahí la palabra hebrea baná, que significa edificar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esto que Dios se propuso en sí mismo, edificar una casa. Y vamos a empezar leyendo Génesis capítulo 1, versículo 26, un texto que es muy conocido en nosotros. Hoy vamos a considerar cómo el Señor, por medio de la obra de Cristo, va a empezar a hacer una edificación. ¿Listo? Vamos a considerar al menos 3 palabras que van a ser importantes en este aspecto que vamos a compartir. Y va a ser Cristo en nosotros, nosotros en Cristo y juntamente con Cristo. ¿Sí? Hay 3 hermanos que nosotros hemos leído sus libros y creemos que son 3 de los hermanos que han sido más cristocéntricos, han tenido a Cristo como centro y han hablado y han presentado la preeminencia de Cristo, que son nuestros hermanos Teodoro Austin Spar, son nuestros hermanos Watchman Nee y nuestro hermano Gino, ¿cierto? Ellos siempre hicieron mucho énfasis en la preeminencia que tenía Cristo en esta edificación que Dios estaba levantando. Entonces vamos a empezar a considerar algo que está en el corazón de Dios. Génesis 1, versículo 26. Ustedes saben que en Génesis 1, Dios en un principio creó los cielos y la tierra. En Génesis 1:2 nos aparece que la tierra que Dios creó, dice, la tierra estaba, el hebreo dice que se volvió desordenada y vacía, ¿cierto? Entonces Dios empieza con los 7 días de la recreación y empezamos a ver nosotros un avance de la vida, ¿cierto? Primero era necesaria la tierra, que de la tierra iba a salir hierba, de la hierba iba a salir árbol que diese fruto, ¿cierto? Según el género que hubiese en él. Más adelante la vida avanza un poco más y llegamos a la vida en las aguas, vida en la tierra y vida en los aires, ¿cierto? Y por último tenemos la vida más excelente en la creación de Dios, que es el hombre, ¿cierto? Y entonces llegamos al capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Elohim, miremos qué fue lo que dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tenía un propósito. Y señoree o gobierne los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a mirar nosotros cómo esto que está en el corazón de Dios se fue desarrollando hasta llegar al versículo 27, donde dice y creó, ¿cierto? Entonces lo que vamos a compartir va a ser parte de todo ese proceso desde que Dios dijo hagamos hasta que llega al versículo 27 y dice y creó Dios. Porque recuerde que Dios va a hacer al hombre a ¿cómo? A la imagen de Él mismo, ¿cierto? Esa es la diferencia del resto de la creación, porque ni siquiera los seres espirituales angelicales, que son tan gloriosos, fueron hechos a semejanza de Dios.
El único ser que fue hecho a imagen y semejanza de Dios es el hombre. Entonces aquí Dios nos está revelando que Él se propuso algo, hacer al hombre. Cuando Dios se propone hacer al hombre a su imagen y semejanza, el hombre no había caído. Aquí en eso que estamos leyendo, todavía el hombre no había caído. La caída del hombre aparece ¿en dónde? En Génesis 3, ¿cierto? En Génesis 3 aparece la caída del hombre. En Génesis 1 el hombre está recién creado y todo lo que Dios crea, ¿cómo lo crea? Lo crea en luz. En Adán no había tinieblas, ¿cierto? Todo era luz porque todo lo que hacía Dios era en luz, ¿cierto? En este primer hombre no había maldad, no había tinieblas. Cuando Dios decide hacer al hombre a su imagen, no lo decide hacer porque el hombre había caído, no. Dios cuando hace el hombre, el propósito con ese hombre, ¿cuál era? ¿Qué era? Hacerlo conforme a su imagen. Y no había pecado todavía. Bueno, ese propósito todavía se mantiene en Dios, porque Él es Dios. Y lo que Él hace, lo que Él se propone se lleva a cabo. Si no, no fuese Dios. Entonces Dios se propone que el hombre se parezca a Él, pero a la imagen de Él, ¿cierto? Y sumando la palabra tenemos nosotros en Colosenses 1:15, ¿quién es la imagen de Dios? Su Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Dios lo que nos está diciendo por Adán y Moisés es que voy a hacer al hombre a mi imagen, o sea, a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios es que el hombre se parezca a su Hijo, ¿cierto? Entonces Dios empieza revelándonos esto en el libro de Génesis. Pero recuerde que el hombre cayó, ¿cierto? El hombre cae, pero Dios no va a desistir de lo que se propuso en su corazón. Dios va a llevar a cabo lo que se propuso, y es que el hombre sea semejante a Él. Que el hombre tenga el carácter y la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a mirar ese aspecto incluso después de la caída. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 22. Y vamos a considerar esto, hermanos. Para Dios existen solo dos hombres. Hermano, ¿cómo dice esto sabiendo que existen millones de hombres sobre la faz de la tierra? Pero delante de Dios solo ve dos hombres. 1, Adán. 2, Cristo. O estamos en Cristo o estamos en Adán. Adán es la cabeza representativa de la humanidad. Cristo es la cabeza representativa de la nueva creación, ¿cierto? Entonces, delante de Dios existen solo dos hombres. Dios ve a una persona que no es creyente, la ve en Adán. Una persona que es creyente la ve ¿en dónde? La ve en Cristo, ¿cierto? Entonces, considerando eso, vamos a ir a 1 Corintios 15, versículo 22. Vamos a sumar algunos aspectos de la palabra. 1 Corintios 15, versículo 22. Vamos a leer este texto por causa de la caída del hombre, ¿cierto? Vamos a leer este texto por causa de la caída del hombre. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Todos nosotros, la humanidad estaba ¿en quién? En Adán, ¿cierto? Y cuando Adán muere, muere la humanidad porque la humanidad estaba ¿en dónde? En Adán, ¿cierto? Cuando nosotros creemos en el testimonio de la palabra y del evangelio, ¿qué pasa? Salimos de una posición a otra posición. Salimos de Adán para estar ¿en dónde? En Cristo, ¿cierto? Estas dos palabras son muy importantes. En Adán y en Cristo. Cada uno de ellos es la cabeza representativa. Adán es la cabeza de la vieja creación, y no porque cuando Dios creó a Adán fuese viejo, no. Dios crea a Adán en luz. Pero ¿qué pasó? Adán cuando cae, la Biblia habla y utiliza un término muy puntual y sobre todo con Pablo, que es ¿qué? Viejo hombre. Entonces, ¿qué pasó con Adán? Se envejeció porque se murió. Entonces Dios le llama a ese hombre viejo hombre. Todo aquel que está en Adán es parte del viejo hombre, ¿cierto? Entonces toda la humanidad cayó cuando cayó Adán, ¿cierto?
Consideremos esto. Por ejemplo, yo tengo una caja y quiero tirar muchos relojes al mar. Vamos a suponer que tengo 1000 relojes que quiero tirar al mar. Yo me demoraría mucho tirando de a un reloj hasta completar los 1000. Más fácil me es tomar una caja, meter los 1000 relojes en una caja y tirarlos al mar, ¿cierto? Todo lo que le sucede a la caja, ¿le sucede a quién? A los relojes que están dentro de la casa, ¿cierto? Eso es para que nosotros entendamos la posición que nosotros tenemos en Adán. Nosotros cuando nacimos en Adán, porque la Escritura dice, por medio de David, en pecado me concibió mi madre, ¿cierto? Y el mismo Pablo dice, estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Eso cuándo sucedió? En Adán. Entonces la posición del hombre sin Cristo es en Adán. ¿Y qué le pasó al hombre en Adán? Pablo lo dice, porque así como en Adán, todos sin excepción mueren. Todos en Adán murieron, ¿cierto? Ese es el dictamen del Espíritu Santo por medio de Pablo. Pero también, así como todos en Adán muere, también en Cristo todos serán vivificados, hermano. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que Dios coloca a las personas en Cristo y las personas nacen en Adán, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros para ser parte de Adán? Nada, solamente nacimos. Y al nacer hacemos parte ¿de quién? De Adán por nacimiento, ¿cierto? No tenemos que hacer mucha fuerza para ser parte de Adán. Solo el hecho de nacer, ya nacimos en Adán, ¿cierto? Y el nacer en Adán, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, ¿cierto? Eso lo sabemos por la experiencia propia. Por ejemplo, el día anterior, como lo hemos dicho, tú no orabas o no hacías fuerza o no meditabas y decías, mañana me voy a enojar, mañana me voy a enojar, mañana me voy a enojar. O tú no decías la noche anterior, mañana voy a pecar, mañana voy a pecar, mañana voy a pecar. No necesitabas hacer eso, te levantabas o te enojabas o pecabas. ¿Por qué? Por la posición que teníamos en Adán. ¿Tú me entiendes? No hicimos nada para ser parte de Adán. Nos introducimos en Adán por nacimiento, ¿cierto? ¿Cómo salimos de Adán? De Adán salimos por muerte. Nos introducimos en Adán por nacimiento y salimos de Adán solo por la muerte. Entonces, cuando nacemos hacemos parte de Adán, en Adán morimos, pero cuando creemos el testimonio que el Padre nos ha dado de su Hijo, salimos de Adán y pasamos ¿a quién? A Cristo. Y en Cristo sucede algo. Dice el testimonio de la Escritura. También en Cristo todos serán vivificados. ¿Cierto? Entonces tenemos una cosa, heredamos de Adán la muerte, pero en Cristo va a suceder algo. ¿Qué? Nos van a dar vida. Vivificado significa eso, dar vida. ¿Cierto? Entonces miremos esta realidad en el versículo 45. Versículo 45. Así también está escrito, y mire cómo el apóstol Pablo conocía estas realidades que estamos hablando nosotros. Solamente conocía a 2 hombres. Así también está escrito, ¿en dónde? En Génesis. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Si leemos detalladamente, existen 2 Adán. El primero, el protos, y el último, el escatos, ¿cierto? Entonces, el primer Adán fue el que fue formado del polvo de la tierra. Y era solamente alma viviente. Pero el segundo Adán, el escatos Adán, el último Adán, dice la Biblia que es ¿qué? Espíritu vivificante. O sea que el último Adán nos va a dar lo que nos quitó, los que no nos dio el primer Adán. ¿Cierto? El primer Adán no nos dio vida, nos dio ¿qué fue? Muerte. El segundo Adán, ¿qué nos va a dar? Vivificación. Entonces vamos a mirar ese proceso de vivificación que nos va a dar el segundo Adán para poder entender entonces el versículo 27 de Génesis capítulo 1. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Y vamos a mirar 2 aspectos, como lo dijimos ahorita.
Nosotros en Cristo. Vamos a mirar Cristo en nosotros, juntamente con Cristo, que tiene que ver con nosotros en Cristo. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él, Él es el Padre. O sea, por el Padre, miren lo que dice el texto, estáis vosotros en Cristo. ¿Sí? Por el Padre, la iglesia está ¿en dónde? En Cristo. O sea, el Padre nos colocó ¿en dónde? En su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Ese va a ser un texto que vamos a tener en cuenta en este compartir. Mas por Dios el Padre, nosotros estamos ¿en quién? En Cristo. El Padre nos colocó en Cristo. Y vamos a mirar entonces unos textos de las Escrituras para entender por qué el Padre nos coloca en Cristo. ¿Por qué el Padre más bien no nos dio vida sin Cristo? ¿Por qué más bien el Padre no nos hizo nacer de nuevo sin Cristo? ¿Por qué el Padre no nos dio muerte más bien sin Cristo? Entonces vamos a ver la importancia de esta palabra que nos reveló Pablo cuando dice, más por Él, por el Padre, estamos en Cristo, ¿cierto? Y vamos a mirar entonces el beneficio de estar en Cristo. La iglesia está en Cristo. El hermano Ni tiene un libro muy interesante acerca de esto que se llama El secreto de la vida cristiana. Y él habla de las posiciones, de la posición que la iglesia tiene en Cristo. Entonces vamos a mirar esta importancia que tiene la iglesia estando en Cristo, hermano. Amén. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Más adelante. Vamos a considerar siempre al menos 3 libros: Efesios, Colosenses y Romanos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Y nos vuelve a hablar de esta posición en Cristo. Efesios 1, versículo 3. Vamos a mirar cómo le escribe el apóstol Pablo a esta epístola a la iglesia en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, toda bendición la tiene la iglesia en Cristo. Dios ha bendecido la iglesia en los lugares celestiales, pero no fuera de Cristo. Le ha dado bendición, pero ¿es en quién? En el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, el Hijo de Dios, nosotros vamos a ser vivificados en Cristo. Vamos a llegar al propósito que Dios se propuso en su corazón, hacer al hombre a su imagen, pero en Cristo, no fuera de Cristo, no desligado de Cristo, sino en Cristo. ¿Sí? Y en Cristo el Padre nos dio todo tipo de bendición espiritual. ¿En dónde? En Cristo. La riqueza, los tesoros se hallan en Cristo. La provisión para que la iglesia sea una iglesia vencedora sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo, sobre la vieja naturaleza, sobre cualquier cosa, esa provisión se halla ¿en dónde? En Cristo. Entonces la misma Biblia, por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, nos lleva a que coloquemos la mirada en Cristo, a que miremos al Hijo de Dios y no nos miremos a nosotros en Adán. Cuando nos miramos en Adán, nosotros nos desanimamos, porque nos vemos débiles, porque nos vemos pecadores, porque vemos que no podemos cumplirles a Dios. Pero eso es cuando nos vemos en Adán. Pero cuando nos vemos en Cristo, vemos todo lo necesario para nuestra vida cristiana. En Cristo. Muy importante esta frase. Nosotros en Cristo. Entonces recuerde, aquí Pablo nos dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces vamos a mirar esa vivificación y vamos a mirar en parte, no lo podemos decir todo, esas bendiciones espirituales en Cristo. El Padre nos puso en Cristo para un trabajo. Dios no podía trabajar con el hombre, hacerlo a su imagen fuera de Cristo.
Porque recuerde que Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, a la imagen de Cristo, ¿cierto? Entonces, es en Cristo, es por Cristo y es con Cristo que el Padre va a cumplir su propósito, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice muy claro, Cristo lo es todo en todos. Amén. Tenía mucha razón el apóstol Pablo al referirse en ese aspecto. Entonces, vamos a mirar uno de los primeros aspectos de esas bendiciones que el Padre nos dio en Cristo. Vamos a ir a 2 Corintios 5, 14. 2 Corintios 5, versículo 14. Estos temas ya son conocidos para los hermanos, ya hemos hablado acerca de ellos. Vamos a pasar sobre nuestros pasos. 2 Corintios 5, versículo 14. Amén, hermanos. Entonces, recuerde la posición que teníamos en Adán, ¿cierto? Nosotros éramos uno con Adán sin hacer mucho esfuerzo. La experiencia de Adán fue nuestra experiencia, ¿cierto? Nosotros no tuvimos que hacer nada para nacer en Adán. Solamente nacimos, hicimos parte de Adán. Para ser de Cristo tampoco tenemos que hacer nada. Lo único, creer en el Señor. Pero recuerde, ese creer va acompañado de arrepentimiento. No es un creer con la mente, algo fuera de la mente, algo externo, sino es un creer que da lo que dice la Biblia, arrepentimiento, metanoia, o sea, una vuelta de 360 grados, ¿cierto? Es un creer que me lleva a arrepentirme de mis pecados, es un creer que me lleva a confesarle mis pecados al Señor, es un creer que me lleva a creer en Él como el Señor y el Cristo y confesarlo con mi boca. Ese es el creer que salva según la Escritura, ¿cierto? Pero entonces cuando creemos en el Señor salimos de Adán y pasamos a Cristo, ¿cierto? Aunque la experiencia de Adán fue nuestra experiencia, va a suceder lo mismo que en Cristo, ¿sí? Todo lo que experimentó Adán fue nuestra experiencia. Adán experimentó el pecado, Adán experimentó la muerte, esa fue nuestra experiencia en Adán, porque todos nosotros estábamos en Adán. Por ejemplo, ¿recuerdan Hebreos 7 cuando el escritor a los Hebreos está hablando de Melquisedec? ¿Recuerda? Y recuerda que hace una comparación de sacerdocios, porque Melquisedec termina comparando el sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec. Y recuerdan cómo el escritor a los Hebreos dice que cuando Abraham diezmó ¿quién? Leví. Y dice la Biblia, porque estaba en los lomos ¿de quién? De su padre Abraham, ¿cierto? Entonces ese diezmo que da el sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec muestra la superioridad del sacerdocio arónico de Melquisedec, ¿cierto? Pero el escritor está teniendo en cuenta que en Abraham estaba Leví, en sus lomos, porque recuerde, Abraham tuvo un hijo, Isaac, Isaac tuvo un hijo, Jacob, y Jacob tuvo un hijo, ¿quién? Leví. Leví entonces viene de los lomos de Abraham. Si Abraham hubiera muerto sin hijos, ¿qué hubiera pasado? No hubiera nacido Leví, así de sencillo, ¿cierto? Entonces ahí vemos nosotros la unidad que existe entre Leví y Abraham, que Leví estaba en los lomos de Abraham, ¿cierto? Lo mismo, nuestra experiencia es la misma, nosotros estábamos en Adán y la experiencia de Adán fue nuestra experiencia. Ahora como pasamos de Adán a Cristo, lo mismo, la experiencia de Cristo va a ser la experiencia de la iglesia. Todo lo que el Padre nos va a dar, nos lo va a dar ¿en quién? Es en Adán, no nos van a dar a nosotros solos, sin Cristo. Considere esto, el arca de Noé, el arca que edificó Noé. ¿Listo? En el arca de Noé, en esa edificación, la Escritura dice que había 8 personas, ¿cierto? Y Noé con los suyos se metió en el arca. La experiencia del arca fue la experiencia de los que estaban adentro. Lo que experimentó el arca, lo experimentaron los que estaban adentro. Los que estaban adentro eran uno con el arca, ¿sí? Entonces, quiero que entendamos esa identificación. Esa misma identificación existe tanto en Cristo, en Adán, como existe en Cristo, hermano. Amén. Entonces, vamos a empezar a considerar las bendiciones que tenemos en Cristo. Algunos aspectos, algunos pincelazos, porque no podemos darlo todo. 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, pensando esto, ¿qué?
que si uno murió por todos, este uno es Cristo, ¿cierto? Recuerde que en Adán morimos para muerte. En Cristo vamos a morir, pero para vida. Esa es la diferencia, ¿cierto? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, o sea, Cristo murió por todos. No todos van a recibir el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Pero Cristo murió por todos, no por unos cuantos. Aquí el texto es claro. Entonces dice el texto que Cristo murió por ¿cuántos? Por todos. Esa es la manera en que Dios nos amó, que murió por todos, que todos no reciben su sacrificio. Eso es claro, ¿cierto? Porque ya hemos visto que no todos van a recibir el sacrificio del Hijo de Dios, pero la Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a los hombres que estaban en el mundo, porque Dios mismo nos dice por Juan que no amemos el mundo. Entonces no puede haber contradicción, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo, o sea, a los hombres que estaban en el mundo, que dio a su Hijo, y Él se entrega porque nos amó. Entonces, que si uno murió por todos, entonces dice el texto, luego todos murieron. Mire el asunto. Todos morimos en Adán, ¿cierto? Con el viejo hombre Dios no podía hacer nada más, no podía remendarlo, porque ya se había muerto, ya se había envejecido. Entonces Dios lo que hace es una nueva creación. Entonces lo que hace con el viejo hombre es que lo crucifica. Por eso la Biblia utiliza este término, el último Adán. Todo lo de Adán fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz, ¿cierto? Entonces cuando Cristo muere, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, esa persona muere juntamente con Cristo. ¿Cómo sucede esto? Esto es un asunto que nosotros no podemos entender. ¿Por qué? Porque Cristo murió hace casi 2000 años en la cruz. Pero la Biblia nos dice que el que cree en el Señor Jesucristo va a la cruz juntamente con Él. Y lo creemos porque es el testimonio de la Biblia. ¿Cierto que sí? Entonces la Escritura dice que cuando Cristo murió, termina diciendo el texto, luego todos murieron, ¿cierto? Entonces los que hemos creído en Cristo, hemos muerto con Cristo. Eso es uno de los beneficios y eso es una de las bendiciones en Cristo. Que Dios, para comenzar una nueva creación, tenía que darle muerte a la primer creación. En este caso sería ¿quién? Adán. Porque Dios no va a trabajar con un hombre viejo. Dios trabaja es con la nueva creación. Entonces, como lo que es nacido de la carne es ¿qué? Carne. Con la carne no se puede hacer nada. No importa cuánto la adornes, no importa cuánto la maquilles, no importa cómo la vistas, la carne seguirá siendo carne. Entonces, como no se puede hacer nada con la carne que hace el Señor, le da muerte en la cruz. Entonces, por eso dice aquí, Cristo murió por todos, pero cuando Cristo murió, todos murieron, ¿cierto? Sumemos la palabra, Romanos 6, para mirar estas verdades. Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Amén, hermano. ¿Lo tenemos? Ahora lo que dice Pablo. Y vamos aquí a citar unas palabras en griego. Muchas veces lo citamos porque recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento en hebreo. Y hay ciertas palabras que cuando los miramos en el original nos van a mostrar la fuerza y nos van a mostrar un poco más lo que realmente quería decir el escritor. Vamos a mirar esta palabra griega que va a ser muy importante en lo que vamos a considerar. La palabra griega sin o sun. Se escribe sun, algunos lo pronuncian sin, algunos lo pronuncian sun. Y la traducción de sin es con. Esa es la traducción, con. En lo que vamos a leer muchas veces esta palabra con. Recuerde, Cristo, nosotros en Cristo, el Padre nos puso en Cristo, pero también hay una experiencia de la iglesia, Cristo en nosotros. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a leer algunas palabras acá en griego para que nos den un poco más de luz. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
La palabra griega sepultado es sinetafemen. Y esa palabra significa enterrado juntamente con. Eso es lo que significa esa palabra. Vamos a leer mucho esta palabra juntamente con. Sin o sun, ¿cierto? Entonces nosotros morimos es cuando Cristo murió. Nosotros fuimos sepultados cuando Cristo, en la figura de la muerte de Él, fue bautizado. Una persona se sepulta ¿cuándo? Cuando se muere. Cuando una persona se muere es que la sepultan, ¿cierto? Entonces, nosotros fuimos sepultados o enterrados juntamente con, como dice A.T. Robinson en su comentario del Nuevo Testamento griego del Nuevo Testamento, fuimos porque somos sepultados. Y aquí quiero entrar a algo. El Nuevo Testamento griego donde dice somos, no es somos, es fuimos en pasado. La Biblia textual dice fuimos. Así dice el Nuevo Testamento griego. Fuimos, no somos. Acá es fuimos. En Gálatas 2:20 sí está el presente. Con Cristo estoy presente juntamente crucificado. Acá está hablando de un hecho pasado, ¿cierto? Entonces, porque fuimos sepultados o enterrados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, o sea, el ser enterrado juntamente con Cristo tiene un propósito, a fin, esa es la meta, ese es el propósito, que así como el Padre, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el propósito del ser sepultados con Cristo es uno, según el texto. ¿Cuál? Vivir una vida nueva. Vivir la vida de Cristo. Quiero leer la Bober Cantera en ese mismo versículo. Ese es Romanos 6. Bober Cantera, mire cómo traduce esta palabra. Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4 dice: con sepultados, pues fuimos en Él por el bautismo. ¿Sí entendemos esa palabra? Con sepultados. Cuando fue sepultado Él, nosotros fuimos sepultados con Él. Eso es unas bendiciones espirituales en Cristo. Parte. Porque si Cristo no hubiese muerto, nosotros estuviéramos en nuestros pecados. Era necesario que el Hijo de Dios muriese para que nosotros muriésemos juntamente con Él. Y por eso dice, cuando Cristo murió, todos murieron. Y era necesario que interviniera la muerte para que pudiera operar la nueva vida. Porque con el viejo hombre no se podía hacer nada más que crucificarlo. ¿Sí? Entonces dice, porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, o sea, andemos en una novedad de vida, ¿cierto? Cuando morimos con Cristo, termina nuestra posición en Adán, porque nos saca de Adán y nos introducen en Cristo. Y recuerde, la escritura dice en 1 Pedro 4, que Cristo padeció y murió con un propósito también, dice Pedro: el que ha muerto cesa de pecar. Entonces aquí también Pablo está diciendo algo parecido, para que no pequemos más y andemos en una vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿sí ven esa palabra? Juntamente con, o sea, en Cristo. Juntamente con Él, en Cristo. Los beneficios que tiene la iglesia se hallan con Cristo, en Cristo, no fuera de Cristo. Nosotros no podemos vencer nada fuera de Cristo. Tiene que ser en Cristo, y es la importancia de que nosotros como la iglesia, o sea, cada uno de los miembros de Cristo sobre la faz de la tierra, conozcamos nuestra posición en Cristo, hermanos. Necesitamos urgentemente vernos en Cristo. Si nos vemos en Adán, no podemos seguir adelante. Si nos vemos en Adán, vamos a ver todas nuestras flaquezas, todas nuestras debilidades, todo lo que es propio de Adán.
Pero recuerde que el Padre nos colocó en Cristo, más por Él estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, tenemos todo lo de Cristo. Estando en Adán teníamos todo lo de Adán. Muerte, dolor, pecado, tristeza, sufrimiento, todo. En el aspecto negativo. Pero estando en Cristo tenemos todo lo que es de Cristo. Fe, confianza, poder espiritual, sabiduría, entendimiento, fortaleza, todo se halla en Cristo. Hay que ver al Señor para tomar todo lo que está en Cristo. Muchas veces hemos hablado de esto, hermanos. ¿La tierra prometida era de Israel o no era de Israel? Era de Israel, porque Dios le dijo a Abraham, esta tierra te la daré a ti, ¿cierto? La tierra era de Israel. ¿Qué tenía que hacer Israel? Tomarla. A eso se refiere Pablo cuando dice que él quiere ganar a Cristo. Él ya tiene a Cristo. Él ya tiene a Cristo. Todos tenemos a Cristo. En esta carrera entonces, ¿qué estamos buscando? Ganar a Cristo. Que eso nos va a llevar a su imagen. Y entonces se cumpliría el propósito de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sí? Porque si fuimos plantados juntamente con, y nuevamente la palabra sin o sun, en él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, mire lo que debemos saber, mire lo que la iglesia debe saber. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, Palaios, viejo, fue crucificado juntamente con él. Cuando nosotros vimos la serie de los testigos de Jehová, recuerdan la palabra griega para cruz, estauros, ¿sí? Y aquí la palabra griega es sin estauros, crucificado con, juntamente con, no fuera de Cristo. Tenemos que vernos en Cristo urgentemente, para ver nuestra muerte con Cristo. Y es algo a lo cual hemos estado orando al Señor. Es necesario que todos nosotros nos veamos muertos en Cristo. Esa fue la experiencia que tuvo nuestro hermano Austin Spar y nuestro hermano Washmani. Muchas veces habían leído Romanos 6 y ya se iban a sentar a leer y ya sabían lo que decía Romanos. Pero el Señor les permitió ver que estaban muertos. Hay una palabra que es logos y rema. La Biblia escrita es logos, salvo en 3 partes. Juan 1:1, en el principio era el logos. Ahí logos no es palabra escrita, sino una persona. En Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Ahí logos, verbo, no es palabra escrita, es una persona, Cristo. Y en Lucas 1, y cuando dice Lucas que fueron ministros del logos, ahí tampoco es palabra escrita, sino una persona, Cristo. Pero el resto, la palabra es escrita. Pero existe otra palabra para palabra en la Biblia. ¿Sí entendimos? Existe una palabra para palabra en la Biblia que es logos, y existe otra palabra para palabra en la Biblia que es rema. Entonces lo que tiene la palabra rema es que la palabra rema pareciera que un versículo de la Biblia pasa a nuestro corazón y se hace realidad. Y eso fue lo que pasó con Washmani y con el hermano Spar. Washmani estaba leyendo, cuando leyó y pudo ver su muerte en Cristo, y salió corriendo por las escaleras, y el primer hermano que se encontró le decía, estoy muerto. Y él decía, sí, estamos muertos en Cristo. No, estoy muerto. O sea, él había percibido que realmente estaba muerto en Cristo. La vida de nuestro hermano cambió desde ese momento. Ya no era ya era una persona transformada por el poder del Espíritu Santo, porque había conocido que había muerto en Cristo, y esa es la base de la bendición espiritual. Primero, vernos en Cristo muertos, porque de ahí empieza todo. Entonces, por eso dice, sabiendo esto, ¿qué debemos saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado o crucificado juntamente con él. Propósito: para que el cuerpo del pecado sea destruido, textual dice sea desactivado del poder de pecado, a fin, meta, de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí ven? Entonces el Señor ha dado muerte al viejo hombre para que nosotros no continuemos en lo nuestro, no continuemos pecando. El Señor aborrece el pecado, y ese mismo sentir ha colocado en el corazón de la iglesia aborrecer el pecado. Toda forma de pecado, ¿cierto?
Entonces el Señor ha muerto para que veamos esas realidades en nuestro Señor Jesucristo. Sumemos lo mismo que habla Pablo en Efesios 2. Efesios 2, versículo 4. Amén. Efesios 2, versículo 4. Como dice Pablo, hablando lo mismo, casi lo mismo que habló en Romanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, extremadamente nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Esto es en dónde? En Adán. Nos dio vida juntamente con. La vida no se desliga de Cristo, la vida está en Cristo. Juntamente con Cristo. Aquí nuevamente la palabra griega, sinesopoisen, empieza con sin. Y sopoisen es dar vida, vivificar. Entonces, nos dio vida después de habernos dado muerte. ¿Sí ven? Primero morimos con Él. Ahora que ya estamos muertos, ahora sí, puede darnos vida. Si no hay muerte, no hay vida. Entonces ahora nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. El mismo lenguaje utiliza en Colosenses. Hay unas páginas adelante. Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 13. Y vosotros estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, ¿cómo? Juntamente con Él. Quiero leer un momento el Nuevo Testamento griego de Francisco La Cueva, interlineal, en ese mismo texto, en Colosenses 2, versículo 9. Mire cómo nos dice Francisco La Cueva. Colosenses 2, versículo 13. La Cueva dice: y a vosotros, muertos estando en los delitos y en la incircuncisión de la carne de vosotros, ahí como dice, juntamente con Él nos dio vida. Aquí dice, convivificó. Convivificó. La vida no está aparte del Hijo, la vida está en el Hijo. Dios nos dio vida con el Hijo, en el Hijo. Nos dio muerte primero en el Hijo, ahora nos dio vida en su Hijo. ¿Cierto? Entonces dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o nos convivificó. ¿Con quién? Con Cristo. Todo esto es en Cristo. Todo esto lo tenemos nosotros en Cristo. Recuerde, esa es la posición de la iglesia, en Cristo. Y volvamos allá a Efesios 2. Entonces decíamos, nos dio vida juntamente con Él, el 5, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Otra vez esta palabra. La palabra griega sinergeisen significa eso. Resucitar juntamente con. ¿Cuándo? Cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Todo se halla en el Hijo de Dios, hermano. Tenemos que poner nuestra mente, nuestra mirada en el Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios resucita, la iglesia resucita con Él. Él vivificó a la humanidad. No solamente hizo una nueva creación, sino que la vivificó. Juntamente con Él nos resucitó. Lo mismo dice Colosenses 2:11. Leímos 2:13 y el 2:11 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él. ¿Sí? Nuevamente aquí está hablando de lo mismo. Nos vivificó, nos resucitó. Toda la experiencia de Cristo fue la experiencia de la iglesia. La experiencia del arca fue la experiencia de los que estaban dentro del arca, ¿no? Efesios 2:5. Nos resucitó a sí mismo, y mire esta palabra: nos hizo sentar en los lugares celestiales. La palabra griega sinekatisen, otra vez, o sunekatisen, es que cuando Él ascendió, ascendimos juntamente con Él.
Así traduce la Bober Cantera. Cuando Cristo ascendió, la iglesia ascendió juntamente con Cristo. ¿Morimos con Cristo? Nos dio vida en Cristo, resucitamos en Cristo y ascendimos en Cristo. Por eso entonces entendemos ya cuando dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo? Cuando Cristo ascendió. ¿Sí ven? Y este tema era para hacer una predicación de cada uno. Morir con Cristo, vivir con Cristo, resucitar con Cristo y ascender con Cristo. Rico es Cristo. Cristo es riquísimo. Nunca terminaremos de hablar de Cristo. Es excelso y glorioso. Su obra no la terminaremos de comprender a cabalidad. Pero estamos maravillados con todo lo que hizo por nosotros. Recuerde, y Cristo hizo algo por nosotros, morir en la cruz. Pero ahora está haciendo algo en nosotros. Y eso entonces, cuando terminemos, vamos a mirar nosotros en Cristo en nosotros. Ahora estamos hablando de nosotros en Cristo. Todos estos beneficios están en Cristo, ¿sí? Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Propósito. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En dónde? En Cristo Jesús. ¿Cierto? Entonces el Señor va a mostrar las riquezas de Él, que pudo llevar al hombre a que sea su imagen con todo y pecado. El pecado no fue un impedimento para que Dios avanzara en su obra. El pecado no fue un impedimento para que Dios edificara su casa. Él nos reveló que mientras edificara su casa, ¿qué iba a suceder? Las puertas del Hades se iban a levantar contra ella. Pero el Señor va a llevar a cabo esa edificación y vamos a hacer conforme a la imagen y semejanza de su Hijo, hermano. El Señor lo prometió, el Señor lo va a cumplir, hermano. Amén. Amén, hermanos. Y terminamos entonces Juan 15, versículo 14. Entonces, vamos a ver aquí en Juan 15, versículo 14, un texto muy conocido que es la parábola de la vid, que nuestro Señor es el pámpano y el Padre es el georgos, el labrador. Juan 15, versículo 4. Juan 15, versículo 4. 15, versículo, Juan 15, versículo... ya les digo qué versículo. Sí, 4, la parte A. Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí. ¿Qué es esto? Nosotros en Cristo. El secreto de la vida cristiana: permanecer en Cristo, permanecer en lo que Él dijo, permanecer en sus palabras, permanecer en su doctrina, permanecer en Cristo. Eso nos guarda a nosotros, eso nos guía a nosotros. Permanecer en Cristo, ¿esto es qué? Nosotros en Cristo. Pero ahora mire el otro aspecto. Yo en vosotros, Cristo en nosotros. ¿Sí? Ahora es el otro aspecto. Cristo en nosotros. Primero el Padre nos coloca en Cristo. Y la posición de la iglesia es muerta, con vida, resucitada y ascendida. Esa es la posición de la iglesia en Cristo. Ahora todo eso que el Padre nos dio en Cristo se va a llevar a cabo por medio de la experiencia de Cristo en nosotros. ¿Sí? Primero nosotros en Cristo. A medida que la iglesia va mirando a su Señor, a medida que la iglesia le va creyendo a su Señor, a medida que la iglesia va siguiendo a su Señor, va siguiendo las pisadas del Cordero, va siguiendo su palabra, a medida que avanzamos en esto, entonces podemos decir que Cristo en nosotros. Primero nosotros en Cristo, ahora Cristo en nosotros. ¿Y qué hace Cristo en nosotros? Tomamos la realidad de todo lo que tenemos en Cristo, hermano. ¿Sí entendemos? Nosotros en Cristo, ahora Cristo en nosotros. ¿Sí? Y vamos a mirar cómo Pablo termina hablando de eso en Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 24.
Entonces, la vida de Cristo, Cristo en nosotros actuando, hace posible que todo esto que tenemos en Cristo pueda ser tomado para la iglesia, hermano. Esto Cristo no solamente lo dejó en el aire, sino que lo quiere llevar a una realidad práctica. Que nosotros vivamos como muertos, vivamos en novedad de vida, vivamos como resucitados y vivamos como ascendidos. Que ya dejemos de vivir como vivía Adán. Que ya dejemos de vivir como vivía Adán. ¿Cómo vivía Adán? Cada uno por la experiencia propia, antes de ser de Cristo, sabrá cómo vivía Adán. Cómo vivíamos sin Cristo, ¿cierto? Y terminemos entonces Colosenses 1, versículo 24. Que es ahí cuando vamos entonces a terminar con Génesis 1, 27. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, no es que a Cristo le falta sufrir. Cristo sufrió lo que tenía que sufrir. Pero Pablo se hacía uno y a él sí le faltaban padecimientos para llegar a ser semejante a Cristo. ¿Cierto? Por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fue hecho ministro según la administración o la economía de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, ¿sí? Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? ¿Qué dice el texto? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Esto estaba oculto y escondido hasta que el Señor, por medio de la manifestación de los profetas, de los apóstoles y de la vida misma de Cristo, los sacó a la luz. Que en los judíos y en los gentiles, Cristo es la esperanza de gloria. Todas las riquezas, la gloria se halla en el Hijo de Dios. Cristo en nosotros. Recuerde, nosotros en Cristo, pero también Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. A quien anunciamos, ¿a quién es este a quién? A Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, o sea, el que Pablo amonestara a todo hombre y el que Pablo enseñara a todo hombre tenía un propósito, tenía una meta. ¿Cuál? A fin de presentar perfecto ¿en quién? En Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí ves? Entonces es ahí cuando llegamos al versículo 27 de Génesis 1. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Como el hombre cae, Cristo hace todo esto, Dios hace todo esto, todo este propósito, todo este plan, lo lleva a cabo. Y entonces Pablo luchaba para que los hombres a los cuales él le predicaba, con los cuales él trabajaba, tuviese un propósito, y era que esos hombres, cuando hablo hombres, estoy hablando de hombres y mujeres, fuesen presentados perfectos a Dios. Nosotros no hacemos nada para nosotros. Todo lo que buscamos es para el Señor. Juan el Bautista tenía un propósito: hacer discípulos para Cristo. Juan el Bautista dice así: ese que viene allá, ese es el Cordero de Dios, no soy yo, es Él. Entonces los discípulos que estaban con el Bautista, ¿para dónde se fueron? Para donde Cristo. Entonces nuestro propósito es que todo hombre pueda ser presentado perfecto, maduro ante el Señor. Que pueda discernir por la palabra, que pueda madurar, pueda experimentar la vida de resurrección del Hijo de Dios en su vida, el poder de la resurrección. Entonces Pablo luchaba para presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Y es ahí donde terminamos entonces ahora el versículo 27. Dijo Dios, hagamos, ¿cierto? Y entonces cuando el hombre está parecido así a él, maduro, dice, y creó Dios al hombre. Pero ¿cómo lo creó? No deja así el texto. ¿A cómo? A su imagen. O sea, lo hizo como su hijo. Génesis, aparte de ser una interpretación histórico-gramático, porque es la primera interpretación cuando estudiamos hermenéutica, también tiene una aplicación profética y espiritual. Génesis también es profecía, ¿cierto? Entonces, ahora dice Dios, y creó, después de todo el proceso, al hombre a su imagen. Ahora el hombre se parece a Cristo. Por eso tenemos nosotros en Apocalipsis una ciudad
que es como jaspe. ¿Y en dónde encontramos el jaspe mismo en Apocalipsis? El que está centrado en el trono tiene apariencia de jaspe. O sea que la ciudad se parece a su Señor. ¿Sí entendemos? El propósito del Señor. Que seamos semejantes a Él, hermano. Cristo está trabajando. Él dijo, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Para esto. Para que juntos demos a conocer la imagen de Dios. El Señor está trabajando en el corazón de cada hermano. Está forjando el carácter de Cristo en cada hermano. Y cuando va formando un carácter, un aspecto de la vida de Cristo, y cuando nos reunimos juntos, ¿qué reflejamos? La imagen de Dios. Juntos. Esto no es un asunto solo. Esto es un asunto de todos en Cristo. Esto no es un asunto individual, es un asunto corporativo, hermano. Amén. Hermano, necesitamos vernos urgentemente en Cristo. Y necesitamos ver que Cristo está en nosotros, hermano. Amén. Que el Señor pueda ayudarnos a todos nosotros, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias. Amén.